Muy buenos días. Bueno, hoy es un día un poco especial, es un día un poco especial. Sabéis que el Consejo, lo que hacemos regularmente es hacer estas sesiones a esta hora de la mañana con medios de comunicación para intentar, pues, divulgar, reflexionar sobre datos y sobre nuestra economía, al objeto de que entre todos hagamos que el país, que hacer crecer el país, hacer crecer la economía, ¿no? Hoy tenemos un día especial, porque hoy tenemos, con la excusa, porque hoy es una excusa de presentar unas fichas socioeconómicas de los municipios españoles que el Consejo, a través de nuestro decano de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, digamos, muy humildemente, pero la realidad es que una entidad de derecho público como la nuestra, pues hace proyectos con los medios que tiene, tanto financieros como de personas, pues creíamos que vale la pena, pues, hacer este proyecto y colgarlo en la página web, al objeto de que las personas que invierten, que quieren conocer la realidad, especialmente de la España rural, ¿no? Porque normalmente las grandes ciudades están más analizadas, en cambio es muy importante, ¿no? Entonces, con esta excusa, pues teníamos que buscar un gancho, ¿no?, que nos ayudara a vender. Cuando se lo comentamos a la presidencia de la AIREF, enseguida dijo que sí, y por lo tanto yo le quiero agradecer a la presidenta en funciones, a Cristina Herrero, el detalle que ha tenido de estar con nosotros, ¿no? Cristina Herrero ayer, el Consejo de Ministros la ha propuesto para ser la nueva presidenta de la AIREF. Vamos a ver, yo le decíamos antes que la AIREF en muy poco tiempo, porque de hecho la AIREF se fundó en el año 2014, han pasado 6 añitos, es un tema de una exigencia de la Unión. Formalmente depende o está en el paraguas del Ministerio de Hacienda, pero en relativamente poco tiempo ha sido capaz de buscar su lugar en el mundo y hacer la función que le corresponde, ¿no?, que es el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas, la estabilidad presupuestaria. Y hay una serie de palabras o de conceptos que ligan respecto a la función de la AIREF, ¿no? Independencia, transparencia y rendición de cuentas. Bueno, no sé, donde hay que suscribir, los economistas estamos en esto, ¿no? A mí siempre me da la sensación que para intentar arreglar cosas se necesitan como mínimo 3 variables. La primera variable es tener capacidad de lo que hablas, ¿no? Y tal, capacidad. Después, voluntad de arreglar las cosas, que esto a veces falta, porque hay gente que le gusta enredar, pero no hay voluntad de arreglar las cosas. Y la tercera es tener información, los datos sobre lo que tienes que actuar, ¿no? Entonces yo creo que la AIREF tiene hace estas 3 cosas perfectas, ¿no? Porque en muy poco tiempo nos está constantemente dando información para que los políticos, la sociedad, pues siga las cosas. Tiene voluntad de complicarse la vida, ¿no? Porque se ponen en terrenos, que yo no sé cómo no se mojan, son capaces de tal y después salir. Pues yo pienso, ¿no?, tiene mucho mérito esto. Y tercero, tiene un equipo, yo los puedo asegurar, de primerísimo nivel de economistas, quiero agradecer aquí, y de verdad, yo me corresponde presentar a Cristina, no corresponde, la presidenta en funciones de la AIREF, nombrada por el Consejo de Ministros, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por tanto es uno de los nuestros. Ha sido subdirectora general de análisis presupuestaria, ha sido del vocal asesor de la Intervención General de la Administración del Estado y desde el año 93 ha sido subdirectora general de análisis y cuentas económicas del sector público dentro del IGAE. Y sobre todo yo creo que ha estado desde el año 14 muy ligada al proyecto AIREF y ha sido siempre, cuando hablábamos con el anterior presidente, siempre estaba ahí al lado y era la que realmente acabábamos rematando las cosas, ¿no? De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, que es un piropo que haces a esta organización estando hoy aquí. Si os parece bien, Carlos, ¿cómo vamos? Primero habla... Sí. Pues, Cristina, por favor. Ya no sé qué decir.
después de todas las palabras tan gratificantes y tan amables que has tenido para conmigo y en esa institución, pues ya pocas palabras me quedan. Realmente yo lo primero que quiero hacer, y aunque parezca que aquí nos estamos agradeciendo mutuamente, no puedo decir más que realmente es un placer para mí, ¿no?, la invitación que recibimos del Consejo General de Economistas y de su presidente, don Valentín Pich, esta amable invitación a participar en la presentación de unas fichas con datos socioeconómicos muy interesantes que desde luego serán de gran utilidad para conocer la situación de las corporaciones locales españolas. Además de dar el agradecimiento al presidente, también quiero agradecer al equipo que ha estado del Consejo General de Economistas que ha estado trabajando en estas fichas. Realmente nos parece una muy buena iniciativa y hemos tenido una relación de absoluta colaboración con este equipo. Nos han dado la posibilidad de intercambiar opiniones, puntos de vista e incluso datos que finalmente también se han incorporado a las fichas que después nos presentarán. Por todo ello, mi agradecimiento y mi felicitación al Consejo General de Economistas por esta iniciativa. Realmente, como señalaba Valentín, ha habido siempre una estrecha relación entre la AIREF y el Consejo General de Economistas y los colegios de economistas en general. Y ello nos sorprende porque realmente es la consecuencia natural de un interés común. Compartimos un interés que es la promoción de la transparencia y el poder objetivar la toma de decisiones, tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los ciudadanos y el público en general. Esa es una de las principales funciones que tiene AIREF, que es poner sobre la mesa datos objetivos sobre los que puedan sustentarse las decisiones por parte de quien tenga que adoptarles. En ese sentido, toda iniciativa que vaya en esta promoción de la transparencia y en esta objetivación de la toma de decisiones siempre contará con el modesto apoyo de AIREF en la medida que podamos. El anterior presidente, José Luis Escrivá, tuvo la oportunidad de asistir en numerosas ocasiones a varios colegios de economistas para compartir su visión sobre la economía española, sobre la situación presupuestaria de nuestras administraciones públicas, descendiendo a nivel regional y local en alguna de sus intervenciones. De hecho, en el ámbito local sí que, echando un poco la vista atrás para preparar esta presentación, pues vimos que el punto de arranque en cuanto a nuestro observatorio de entidades locales, que ahora quiero comentaros, fue la 5ª jornada de auditoría del sector público que precisamente organizó el Consejo General de Economistas. En aquella ocasión nosotros comentamos que teníamos un proyecto de crear un observatorio de corporaciones locales para facilitar información económico-financiera de interés respecto a las entidades locales de nuestro país. Pues bien, este proyecto de observatorio que os presentamos en el año 2018 hoy es una realidad. Y me vais a permitir que diga que esta realidad obedece al esfuerzo del personal de AIREF de hacer un trabajo de sistematización, recopilación y elaboración de datos que en muchos casos están ya disponibles, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Hacienda, pero que a nosotros nos parecía que podía ser tratada, difundida o presentada al ciudadano y a los responsables públicos de una manera más útil y más accesible. No en vano, como ha señalado Valentín, y le agradezco que lo haya recordado expresamente, uno de los pilares fundamentales en los que se basa la actividad de AIREF es la transparencia. Efectivamente, nuestros 3 pilares son independencia, como no puede ser de otra manera, rendición de cuentas por nuestra parte y transparencia. Es por ello por lo que hacemos un esfuerzo continuo por conseguir esa transparencia y por avanzar en esa transparencia que reclamamos de los poderes públicos en muchas ocasiones, y en nuestra página web se pueden encontrar las metodologías que utilizamos para la realización de previsiones y evaluaciones que posteriormente se incorporan en los trabajos y en los informes que periódicamente tiene que hacer AIREF. Difundiendo estas metodologías, lo que pretendemos es, primero, que se conozcan y, segundo, ¿por qué no?, que se discrepe de nosotros o que pueda estarse de acuerdo y compartir nuestras valoraciones. En ese sentido, nosotros pensamos que no debe tenerse miedo a discrepar, pero para ello lo primero que tenemos que saber es conocer
cómo se están haciendo las cosas y a partir de ahí se puede entablar un diálogo que desde luego redundará en beneficio de todos. También tenemos disponibles una serie de herramientas interactivas en materias tan importantes como la deuda, las previsiones macroeconómicas o el gasto en pensiones. En este caso, el que entre en nuestra página web, el ciudadano que entre en nuestra página web puede descender al microdato y lo que nos parece más interesante es ver escenarios bajo distintos supuestos. Uno puede elegir variables de crecimiento, escenarios más o menos pesimistas o optimistas y ver qué pasaría con el nivel de deuda de las administraciones públicas, con el gasto en pensiones o con las distintas previsiones macroeconómicas de empleo, Producto Interior Bruto, etcétera. Bueno, por la materia que hoy tenemos entre manos, quería detenerme en el observatorio que os comentaba antes de información económica financiera de corporaciones locales. Algunos de los datos que presenta en este observatorio ha tenido la amabilidad el Consejo General de Economistas de incorporar a las fichas que hoy se van a presentar y realmente con este observatorio nuestra intención es mejorar la transparencia y la facilidad de acceso a la información, la información económico-financiera de las entidades locales. ¿Qué ofrece en su versión actual este observatorio? Pues yo creo que nuestra ventaja principal es que graficamos los datos que pueden estar disponibles en la web del Ministerio de Hacienda. Entonces, lo que ofrecemos es una visión gráfica de la evolución en el tiempo de los principales ratios y magnitudes que definen la posición de la entidad local desde el punto de vista de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. También es de interés ver el reparto del gasto en cuanto a los programas y funciones del presupuesto de la entidad local, es decir, no solamente la naturaleza del gasto, sino en qué está gastando cada una de las entidades locales. Finalmente, también ofrecemos información que tiene publicada también la web del Ministerio de Hacienda, pero de una forma más accesible y más visual respecto al coste de prestación de los servicios municipales. Ciertamente ahí, analizando la información que está disponible, nos parece que es una información de gran potencia que tiene que ser depurada en cuanto a su calidad. Ahí también AIREF estará siempre al lado de esa mejora de la calidad de los datos que permita una comparabilidad entre los distintos ayuntamientos. Precisamente en esta comparativa es donde AIREF ha colaborado en las fichas que hoy se presentan y es dar una visión de cuál es la posición relativa del ayuntamiento, de la entidad local, respecto a sus variables de sostenibilidad y en relación con ayuntamientos de su tramo de población y competencia, en relación con la media de los ayuntamientos de su región y en comparación con la media nacional. ¿Qué variables son las que se comparan con cada uno de estos tres grupos que os he señalado? Pues los principales datos que nos ofrecen información sobre la situación de sostenibilidad del ayuntamiento o de la Diputación, que es la deuda, el remanente de tesorería y el periodo medio de pago. En este momento estamos trabajando. Nosotros ahí sí que es verdad que nunca estamos satisfechos con el producto que ofrecemos, vamos ofreciendo, llevamos poco tiempo y sí que nos parece que es una herramienta muy útil porque así nos lo dicen por los responsables públicos cuando quieren saber, oye, ¿cómo está mi ayuntamiento en relación con los ayuntamientos de mi región o de mi tramo competencial? Pero nos parece que sí que nos tenemos que mejorar en cuanto a la facilidad de uso e interacción con el ciudadano de a pie. En ese sentido, estamos siguiendo dos líneas de actuación. Uno, una aproximación al análisis de eficiencia. Ahí necesitamos mejorar la calidad del dato que hay incluido en la web respecto al coste de prestación de los servicios locales. Y lo que estamos trabajando es en hacer clúster con entidades locales con características similares que nos permitan establecer una comparabilidad en cuanto a la eficacia o eficiencia de la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, pero ya en el ámbito de aquellos ayuntamientos que comparten características comunes. En la otra línea de actuación sería en materia de sostenibilidad. Aquí hemos tenido críticas razonables pero difícilmente solventables por parte, por ejemplo, de la OCDE, incluso del Tribunal de Cuentas, que señalaba que nuestra actividad de supervisión de las reglas fiscales en el ámbito local se estaba quedando corta.
Ahí digo que es difícil de solventar porque, como sabéis, hay más de 13.000 entidades locales y es difícil que ni una legión de personal en AIREF pudiera hacer un seguimiento de las reglas fiscales en sentido estricto, ¿no?, en el ámbito local. ¿Qué estamos haciendo? Pues sí que nos parece que tiene que ser objeto de seguimiento individualizado los grandes ayuntamientos, muchos de ellos con un presupuesto mayor que alguna comunidad autónoma, pero nos parece que para el resto de entidades locales es fundamental construir unos indicadores de sostenibilidad. Y a ello estamos dirigiendo nuestros esfuerzos en este observatorio de entidades locales. Queremos establecer un sistema de indicadores de alerta temprana respecto al riesgo en materia de sostenibilidad que permita calificar la situación de las distintas entidades locales según una serie de variables seleccionadas y combinadas. ¿En qué áreas? Fundamentalmente indicadores estructurales de sostenibilidad, como decía antes, deuda, remanente de tesorería y periodo medio de pago. También indicadores de cumplimiento de las reglas fiscales anuales. El tener la vista en el medio plazo no nos puede hacer perder el comportamiento anual. Y también indicadores de cumplimiento respecto a normas vinculadas a las reglas fiscales, como puede ser suministro de información o presentación de los debidos planes económico-financieros y planes de ajuste. Vamos con un poquito más de retraso en este trabajo de difusión en el ámbito de las comunidades autónomas. También estamos trabajando en una base de datos que igualmente pusiera a disposición las principales variables económico-financieras de las comunidades autónomas y estamos trabajando en materia de transparencia también, buscando la publicación de metodologías que puedan servir de ayuda en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas o el conocido Spending Review, que tenemos el encargo tanto por parte del Gobierno central como por parte de muchas comunidades autónomas. Ahí que os puedo decir, y ya intentando concluir, ¿no?, esta presentación, pues que nos hemos dado cuenta que es difícil obtener información para hacer una evaluación rigurosa del gasto de las administraciones públicas. Es difícil acceder a los datos e incluso cuando accedemos a veces hay problemas de calidad en los datos que encontramos, lo cual dificulta la realización de análisis rigurosos y sobre todo de comparabilidad entre las distintas administraciones públicas. Por ello nos hemos dado cuenta de que es necesario dar un paso más e implementar un sistema claro, sencillo y seguro de acceso a los microdatos, tanto por parte de las administraciones públicas como por parte de los investigadores privados. Por ello, estamos trabajando y prevemos publicar, espero que no tardando mucho, una opinión en la que el AIREF planteará la necesidad de establecer un sistema de acceso a los datos para facilitar las evaluaciones, las investigaciones y la propia toma de decisiones de políticas públicas. En este sentido, toda iniciativa que vaya en la dirección de dar transparencia a los datos y hacerlo más accesible para nosotros es un paso en la buena dirección. A veces lo cierto es que el dato es público, como puede ser la información socioeconómica de las corporaciones locales que está disponible en la web del Ministerio de Hacienda, pero sin embargo pensamos que para que esta información sea útil para las personas interesadas y a veces no expertas en la materia, resulta de gran utilidad que estos datos se procesen, se ordenen, se compendien, se calculen ratios y se hagan análisis comparativos. Por este motivo, y ya concluyendo, quiero agradecer al Consejo General de Economistas esta iniciativa de elaboración de estas fichas socioeconómicas que sin duda contribuyen a lo que estábamos diciendo, al procesamiento, ordenación, compendio y la realización de análisis comparativos en los que se puedan sustentar la toma de decisiones. Sin más, agradezco nuevamente vuestra invitación y solamente deciros que, como siempre, AIREF estará encantada de colaborar con vosotros. Muchas gracias. Nos lo pongas tan fácil que nos acostumbramos. Entonces, el mundo es más difícil, no, de verdad. Muchísimas gracias, Cristina. Después tenemos un pequeño coloquio, si lo permite la Cristina. Ahora me corresponde, digamos, un proyecto con Carlos Alonso de Linaje, decano de Burgos. Esto empezó hace 3 añitos, ¿no? Sí. 3 añitos.
El Consejo tomó la decisión de coger toda esta información dispersa que hay de los municipios españoles, de todos los municipios españoles, de ordenarlo, ¿no? Estamos hablando de, no sé si es publicidad, puede ser verdad, de más de 7 millones de datos, Lo hicimos con nuestro presupuesto, posiblemente parecerá extraño, ¿no? Nos pareció que podía ser útil, y entonces Carlos con su equipo tomó la decisión de, que siempre veo como no se ha asustado, pero bueno, la ha seguido, y por tanto ahora el hecho lo presentamos. Yo creo que esto también tiene, como lo he dicho antes, tiene mucho valor, sobre todo para municipios pequeños, ¿no? Que no tienen, aparte de lo que está pasando estos días. El otro día estuvo el ministro de Agricultura aquí. Nosotros siempre nos gusta que se vea que nosotros no jugamos a lo que está de moda, ¿no? Jugamos a lo que creemos que tenemos que hacer, independientemente de las modas. Estuvo el ministro de Agricultura el lunes pasado. Y ahora yo creo que este también es un tema útil para conocer una parte de España que a veces nos... Y además, lo que ha dicho Cristina, está la página web, está ordenado para que se pueda... Vamos a trabajar con los medios que tenemos para un mecanismo digital que facilite más la lectura y la comparación, pero yo le quiero agradecer a Carlos, de verdad, el detalle que has tenido de estar todo este tiempo trabajando, ¿no? Carlos, por favor. Muy buenos días. Realmente añadir solo 2 datos a los que ya ha dicho Valentín. Uno, que son 8.842 fichas, porque el compendio de datos no solo lo categorizamos, no solo lo clasificamos en el ámbito municipal, sino que también lo hacemos en el ámbito comarcal, de grupos de desarrollo rural o grupos de acción local, provincias, comunidades autónomas, y tenemos una ficha nacional. Más o menos son eso, unos 7 millones de datos, y en estos momentos ya está accesible a cualquier persona. Si nosotros entramos en Google, cuando dije que lo iba a hacer en directo, todo el mundo me dijo, normalmente fallan las cosas, y yo dije, bueno, en el trabajo todos los días trabajamos con Internet y nadie se pregunta si cuando vas a llegar al despacho va a funcionar Internet o no, ¿no? Yo creo que esto es importante. Entonces, si presumimos en Google fichas socioeconómicas, vemos que los 2 primeros resultados son nuestros. Entraríamos en fichas socioeconómicas y tenemos las fichas de cada uno de los ámbitos: municipal, grupo de acción local, comarcal, provincial, autonómica y española. Tenemos intención de hacer una actualización al año. En estos momentos tenemos 2. Tenemos las fichas de 2019, porque este año la actualización se hará a mediados de año, que es cuando han salido todos los datos referentes al año anterior, y la de 2018. Si quisiéramos los datos de 2018, solo tendríamos que pinchar. Vamos a ver los de 2019 y vamos a ver una ficha municipal que son las que más hay, y tal vez la que más datos desconocidos podamos tener. Podemos escoger por provincia. Tenemos Álava, vamos a ver la de en Ciudad Real, la de Daimiel, y lo mismo, aquí tendríamos todos los municipios de Ciudad Real. Si le damos a la D, pues nos saldrá el primer municipio por D, que en este caso es Daimiel. Le damos a descargar y nos va a generar un PDF, y en este PDF, bueno, pues vemos que tiene un formato normal si lo queremos imprimir. Creo que lo he dicho, pero si alguien se plantearía por qué no hacemos esta herramienta en papel, pues si la hiciéramos en papel tendría una extensión de 131.000 folios, por lo tanto no es viable hacerla en papel, solo lo podemos hacer así. Todos los datos les hemos compendiado, les hemos agrupado en 12 categorías: territorio, demografía, estructura productiva, mercado de trabajo, resultados electorales, uso y fiscalidad del suelo, viviendas y locales, presupuestos municipales, equipamiento social, medio ambiente, fiestas laborales y listado de entidades menores. Vemos que en territorio damos una primera pincelada a la provincia a que pertenece, el partido judicial, que en este caso es Daimiel, la superficie, el núcleo de mayor altitud, porque a veces uno dice, ¿y esto es un valle, es una montaña, o de qué estamos hablando? En este caso 627 metros, y la distancia a la capital de provincia a la que pertenece. Unos datos de población de los últimos 5 años, 14-18, vemos que Daimiel, que es una zona industrial de más de 10.000 habitantes, pierde población. Y vemos la pérdida de población en valor absoluto, vemos la tasa de variación
interanual, que por desgracia son negativas estos años, y vemos la proporción de hombres y mujeres. En este caso, Daimiel tiene más mujeres que hombres, que esto en el medio rural español es un lujo, no, algo desconocido, ¿de acuerdo? A nivel nacional no, pero medio rural sí. Después veríamos un mapa de la provincia de Ciudad Real, en la que ponemos los núcleos de población por habitantes. Vemos que en este caso tiene más de 10.000 habitantes y que la provincia de Ciudad Real tiene bastantes municipios de más de 10.000 habitantes. Y el segundo mapa nos diría las variaciones de población. Vemos que en este caso ha perdido entre un 0 y un 5% de la población en el último año. Las variaciones residenciales, pues vemos el saldo de migración interior, que en este caso ha perdido 81 personas en el 2018, y el saldo de migraciones exteriores, que ha ganado 26. Por lo tanto, el saldo migratorio total sigue siendo negativo. En cuanto al movimiento natural de la población, lo mismo. Hemos tenido 144 nacimientos, 2017, que es el último que nos da el INE, y 199 defunciones. Por lo tanto, el movimiento natural también ha sido negativo, con un valor de 55 personas. Tenemos algunas tasas. Después comparamos la pirámide de población del núcleo, en este caso de Daimiel, con la de España, y vemos que se parece bastante. Realmente hay muy poca distorsión, la esperanza de vida de las mujeres es mayor que a nivel nacional, pero en la base, que es donde más suele sufrir el medio rural, no tenemos grandes diferencias. La tasa de dependencia es del 5,17, muy semejante a la de España y mejor que la de la comunidad autónoma. La dependencia de jóvenes, vemos que hay menos jóvenes dependientes que en la comunidad y que en España. La dependencia de mayores se da la mano. La tasa de envejecimiento. La longevidad, vemos que es superior, que el ratio de longevidad es del 56% frente al 49% nacional, por lo tanto coincide bastante con que esta cúspide de la pirámide sea mayor que la de la media nacional. Renovación, infancia, juventud, ratio de feminidad, pues vemos que es del 100,48, hay alguna mujer más, mientras que la media nacional es del 104,06 y de la comunidad autónoma es del 99,48. La comunidad autónoma hay más hombres que mujeres. Otro de los grandes grupos es cómo está conformada la población. Bueno, pues vemos que 17.079 personas, un 94,62% es población española y 972 es población extranjera, de los cuales, bueno, pues Europa tiene 545, África 306, América 84 y Asia 37. Y dentro de estos grupos también marcamos aquellas nacionalidades que más representatividad tienen, y el porcentaje entre hombres y mujeres, que si nos fijamos es bastante semejante en la totalidad, 518 hombres, 454 mujeres, cuando en el medio rural suele predominar la inmigración de mano de obra masculina. En cuanto a la agricultura, pues lo mismo, vemos que tenemos 40.723 hectáreas, que el 83% es labradas, y dentro de las hectáreas labradas vemos que en herbáceos está el 74%, que hay muy pocos frutales, y después tenemos un 5% de olivares y un 20% de viñedos. Si yo me dedico a maquinaria de viñedos y quiero ir a algún sitio, pues sé que aquí tendré el 24% de las tierras, perdón, el 20%, la quinta parte de las tierras labradas dedicadas al viñedo. En cuanto a si las explotaciones son grandes o pequeñas, pues vemos que un tercio tienen entre 0 y 5 hectáreas y más o menos la mitad tiene menos de 10 hectáreas. En cuanto a la tenencia, a la titularidad de las explotaciones, un tercio de los titulares tienen más de 65 años y el 56% tiene más de 55. Por lo tanto, aquí vemos una realidad. Esto no es ni bueno ni malo, es real. Y en cuanto a la propiedad, las propiedades de un único propietario suponen el 61% del campo. Varios datos de ganadería, vemos cuál es el censo de animales y vemos, bueno, pues aunque 46.000 de aves nos pueda parecer mucho, es un censo muy pequeño, pero sin embargo 23.180 de ovino es un censo importante y casi 1.000 de cabezas bovinas, pues también es un censo importante para un municipio como el que estamos hablando. En cuanto a los servicios, bueno, pues aquí tenemos una pequeña radiografía de los tipos de comercio, que vamos a ver que tenemos después por tipo de empresa. Y por tipo de empresa vemos que 62
son industrias en el municipio de Daimiel, que hay 180 empresas de construcción, 460 de comercio, transportes y hostelería y 288 de servicios, con una pequeña subclasificación en servicios. Y después tenemos el mapa de la provincia, viendo qué tipo de empresa es la que predomina en cada uno de los municipios. El mercado de trabajo, pues de 5.086 cotizantes, 3.600 lo hacen en régimen general y 1.119 lo hacen en régimen de autónomos. Por lo tanto, tenemos prácticamente 2/3 que lo hacen en régimen general. El paro registrado por sexo, edad y grupo de actividad, los ratios de actividad, la población activa comparada con la provincia y con la media nacional, los afiliados en porcentaje también comparado con la provincia y con la media nacional, y el paro registrado también comparado. Vemos que el paro registrado tiene un paro sensiblemente superior a la media, un 17,84 frente a un 14,16 de la provincia y el 10,53 de España en el momento en el que está. Bueno, pero es sobre población activa, ¿de acuerdo? Después, los resultados electorales, que hemos tenido muchas elecciones después de estas, los datos de suelo urbano y suelo rústico en porcentaje, propiedad, extensión, el impuesto de bienes inmuebles también en cuanto a número de recibos, base imponible, cuota líquida y cuota íntegra, las viviendas, en Daimiel hay 6.775 viviendas, de las cuales, 9.690, de las cuales 6.775 son viviendas principales y 1.070 secundarias, y tienen un parque de vivienda vacía de 1.845, de las cuales el hogar según tamaño de estas 6.775, 1.310 son de hogares de una persona. En el medio rural este porcentaje también es desconocido, ¿de acuerdo? Es pequeñísimo, es un porcentaje de capital de provincia, de capital grande, y vemos el resto de la composición por tipo de familia. El régimen de propiedad de la vivienda, la superficie útil en función de también las 6.775 y el estado de los edificios, que en este caso de los 6.775, 6.005 tienen un buen estado. Las transacciones inmobiliarias por trimestres y los presupuestos municipales. Aquí ya tenemos cierto solapamiento con AIREF. Vemos el presupuesto y vemos la liquidación. ¿Por qué es importante el presupuesto municipal? Imaginémonos que yo me dedico a algún tema comercial vinculado con el municipio. Pues me será muy importante saber cuál es la inversión real, ¿de acuerdo? Porque si la inversión real es de 450.000 euros y les voy a proponer un proyecto de inversión de 7 millones de euros, pues yo creo que este no es el municipio adecuado. Entonces veremos que es capítulo único, que se gastan en servicios y nos dará una pequeña idea. Además tenemos la evolución de 3 años, que también yo creo que la fotografía hace que sea mucho más real. Los indicadores, que aquí en la colaboración con AIREF tenemos varios, los ingresos no financieros per cápita, que tenemos la entidad local, la media de la comunidad autónoma, la media del subsector y la media del grupo de población, para ver que en este caso en muchos de ellos el municipio está mejor que la media de la comunidad autónoma y la media del subsector, ingresos no financieros, gastos no financieros y saldo no financiero. Información impositiva, tanto de vehículos como de bienes inmuebles, con todo el desglose que nos da. En cuanto a la agencia tributaria, nos facilita también la renta bruta media y la renta disponible media, también es un dato importante, nos lo da con un decalaje un poco amplio, porque el último dato publicado es de 2016, pero nos da una idea de lo que estamos hablando y después nos da una idea de tendencia. Si nos fijamos, la renta ha crecido de 2015 a 2016, estoy seguro que habrá seguido creciendo en el resto de los años. El equipamiento social en instalaciones deportivas, aeródromos, el equipamiento de sanidad, en este caso Daimiel tiene 2 centros de salud, el parque de vehículos, que vemos que ha crecido de forma sustancial, casi un 5% en los últimos 3 años, el índice de motorización, el medio ambiente, pues aunque las tablas de Daimiel están en Daimiel, no están en el municipio, porque vemos que de 41.000 hectáreas, espacios protegidos tienen muy poquito, ¿de acuerdo? En Red Natura un 4,24 y en otro tipo de protección un 5,55, que serán cepas posiblemente. Las fiestas laborales y el listado de entidades menores. El listado de entidades menores, que a veces son grandes desconocidas, tiene mucha importancia porque en este caso vemos que toda la población está en una única entidad, los 17.900, casi los 18.000. Pero vamos a ver un ejemplo donde no es así. Vamos a entrar en la provincia de Burgos,
en el condado de Treviño, que lo conocéis todos por ser famoso, por ser un enclave de una provincia a otra. Descargaríamos la ficha y el condado de Treviño tiene el municipio 1.352 habitantes y, sin embargo, cuando vamos a ver las localidades que lo componen, pues nos damos cuenta que hay exactamente 42 localidades y que la mayor de ellas es Treviño con 190 habitantes. Por lo tanto, a veces uno dice, ¿por qué un municipio de 1.300 habitantes no tiene comercio? Bueno, pues no tiene comercio porque está compuesto por 40 pueblos con nombres distintos y el pueblo mayor tiene 200 habitantes. Por esto a nosotros nos ha parecido muy importante no solo recoger el ámbito municipal, sino recoger el ámbito poblacional, que no siempre coincide. Esta sería la municipal. Voy a ver solo de dos pinceladas una ficha comarcal para que veamos qué utilidad puede tener para un emprendedor. Imaginémonos un emprendedor de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Madrid, que va a emprender en Sierra Norte. ¿De acuerdo? Descargaríamos la ficha, igual que hemos hecho hasta ahora, y aquí nos daría el agrupado. ¿De acuerdo? Tenemos la superficie, la densidad. Tiene 41.000 habitantes, dividido entre hombres y mujeres. Aquí ya vemos que hay menos mujeres que hombres. En la Sierra Norte ha crecido la población todos estos años. Vemos cuál es la comparativa según tamaño y según crecimiento, las variaciones residenciales, que en este caso han sido positivas las dos, tanto interior como exterior, el movimiento natural de la población, que este no ha sido positivo, ha sido negativo, la pirámide de población, que es sensiblemente distinta a la que hemos visto, aunque tampoco varía tanto con la media nacional, la población por nacionalidad, y aquí, si vamos a los núcleos de población, ya no vienen las entidades menores, vienen los pueblos que componen, los municipios que lo componen. Y si yo me planteara montar un negocio en uno de los municipios de Sierra Norte, pues buscaría posiblemente el que mayor población tiene. En este caso, Guadalix de la Sierra. O si quiero un enclave más de montaña, podría ver de todos ellos cuál tiene población, cuál es el ámbito competitivo en proximidad, si me voy a dedicar a una labor de que la proximidad sea importante. Del mismo modo, podría ver quién pueden ser mis competidores. Cuando hemos visto aquí el tipo de empresa, si tengo mucho paro o no tengo mucho paro, la población y cualquier otra análisis que nos pueda hacer falta. Está a disposición de todo el mundo, fichasocioeconómicas.es y .com, y estaríamos encantados de que se utilizara lo más posible, y además, si alguien cree que podemos enriquecerlo con algún dato, pues lo incluiríamos. Todos los datos que están en el compendio son datos de fuentes públicas publicadas. Por lo tanto, están accesibles a todo el mundo, no solo dentro de nuestras fichas, sino que todos los apartados tienen una fuente. Pues en esta fuente, en las páginas web de la fuente, encontrarán el dato descargable. En la actualización de este año posiblemente ofreceremos la posibilidad de descargar los datos y los mapas para poder trabajar en informes con ellos. Y por mi parte, nada más. Trabajo. Bueno, Carlos, muchas gracias, que cuando nos planteaste este proyecto nos parecía una locura o para cumplir tu palabra lo has hecho, ¿no? O sea, es decir, bueno, dicho esto, Cristina ha dicho que le parece bien que si queremos hacer alguna pregunta tanto a Carlos como a Cristina, pues estamos a vuestra disposición. Los medios no quieren hacer ninguna pregunta a Cristina y a Carlos. A ver. Nos vamos identificando, si os parece bien, ¿no? Hola. Mira, ahora sí. ¿Qué tal? Eduardo Ortega, del Español. Tenía precisamente una pregunta sobre el Spending Review, que estaba planteado sacar para este año, y no sabemos si nos puede dar alguna fecha o algún plazo para publicarlo, porque de hecho ayer la ministra María Jesús Montero sugirió que están a la espera del Spending Review de beneficios fiscales para hacer una revisión y posiblemente introducir medidas en presupuestos, y si nos puede contar
¿En qué medida está realizado ya ese spending review, ese clásico porcentaje, si lo tienen al 75%, al 99%? Gracias. Yo pensé que me ibais a preguntar por Daimiel. Sí, pues mira, realmente cuando se nos encargó la segunda fase del Spending Review que tenemos que entregar este año, el plazo es en principio un año desde que se produce el encargo y se pone la información a disposición nuestra. Eso significa que el plazo nos vence en el mes de octubre de este año. Dicho eso, nuestra intención sería tenerlo para el verano, para irnos ya de vacaciones con el trabajo hecho y con la idea de empezar ya en el último trimestre del año el Spending Review 2020, que es el tercer año comprometido por el Gobierno de España con Bruselas en la actualización del programa de estabilidad. ¿Qué ocurre? Que sí que nos habíamos comprometido, y así lo haremos, en hacer como a mitad de los trabajos, es decir, ahora, a finales de febrero, un entregable del estado de situación de cada uno de los proyectos, no solo del de beneficios fiscales. Ahora mismo nosotros estamos realizando un análisis de 13 beneficios fiscales, que son los encargados por el Gobierno, de bonificaciones a la contratación, infraestructuras de transporte y el gasto sanitario en farmacia hospitalaria y bienes de equipos, ¿vale? Con lo cual, AIREF hará un entregable del estado de situación de los trabajos de todas y cada una de estos encargos, no solamente del de beneficios fiscales. Sí que es verdad que cada uno de estos trabajos lleva un grado de avance distinto. La complejidad que supone el hacer un seguimiento o un spending review de determinados gastos que están descentralizados, como por ejemplo es el gasto sanitario en hospitales, pues comprenderéis que hace que los trabajos vayan mucho más lentos en cuanto a la recopilación de información. Ahí tenemos que ir a las 17 comunidades autónomas. Hemos mandado cuestionarios, encuestas a hospitales de todas las comunidades autónomas, en el caso de alguna de ellas a más de 6 o 7 hospitales. Hemos ido personalmente a muchos de estos hospitales, todo eso se contará en este entregable y estamos ya en esa fase de terminar la recopilación de información y, como decíamos antes, sistematizarla y analizarla y sacar conclusiones. Con lo cual, a finales de febrero daremos ese entregable al Ministerio, al Gobierno, para cumplir con nuestro compromiso. Y ahí el estado de los trabajos es, en algunos casos, está recogida la información y un poco hecho el diagnóstico, y lo que nos queda pendiente es la fase de conclusión, análisis de esos hallazgos y, por supuesto, la formulación de recomendaciones, que es la última de esas fases, ¿no? Sí que por lo menos ya se ofrece información de qué hemos visto y de los principales hallazgos encontrados en cada uno de estos ámbitos. ¿Alguna pregunta, por favor? Os vais identificando, ¿no? Vale. Hola, buenos días. Soy Alejandro Alcese de Voz Populi. Yo quería preguntar cómo valoran que ayer en la previsión de recaudación de la tasa Google que dijo la ministra, el Gobierno haya elegido la parte alta de la horquilla que dijo la AIREF y no un punto intermedio. Gracias. Pues mira, nosotros realmente ahora estamos a la espera de que se presente el proyecto de presupuestos generales del Estado y, en el marco de lo que finalmente veamos que se incluye en los presupuestos generales del Estado, pues AIREF hará su valoración. Realmente nosotros, cuando valoramos medidas o cuando valoramos las previsiones del Gobierno, lo hacemos muchas veces eso en términos de horquilla o en términos de probabilidades de cumplimiento. Realmente nosotros tampoco tenemos una bola de cristal y sabemos exactamente cuánto puede ser la recaudación final o las previsiones, ¿no? Nosotros ahora, en el marco de los presupuestos generales del Estado, volveremos a hacer una revisión del impacto de aquellas medidas que en su momento valoramos, evaluaremos las nuevas medidas que puedan presentarse e igualmente daremos horquillas que luego en su parte media se traslada a nuestro escenario probabilístico respecto al cumplimiento de las previsiones del Gobierno. O sea, nosotros damos horquillas
y el término medio, el punto medio de esta horquilla es la que se traslada a nuestro análisis probabilístico de probabilidad de cumplimiento. En ese sentido, la parte que coja el Gobierno no altera nuestro escenario central. Aquí Daniel Viña del Mundo. Siguiendo la pregunta de la compañera, ¿Hacienda se ha comunicado con ustedes o simplemente han utilizado el dato, aunque no les citaron, dijeron que era por evolución económica y experiencia en otros países, pero es evidente que es su dato? No sé si Hacienda les ha preguntado algo y en la revisión que usted dice podría ser la cifra incluso inferior, por ejemplo, por la evolución de la economía, ¿podría ser un ingreso inferior? Respecto a la primera pregunta, no es necesario además que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos colgado en la página web tanto el informe que en su momento hicimos respecto a la valoración de estas medidas en el ámbito del proyecto de presupuestos generales del Estado. También tenemos colgada la presentación que hizo el presidente en el Congreso, donde hay un anexo que se detallaba nuestra metodología, lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestra metodología de cálculo de esa evaluación y, por lo tanto, la horquilla en la que podíamos movernos. Si es posible que ahora revisemos la valoración, pues es posible, no lo sé. Cuando nos enfrentemos al proyecto de presupuestos, pues revisaremos, desde luego, siempre utilizamos los últimos datos que estén disponibles, tanto datos económicos nuestros como la economía mundial o el peso de la economía digital en los países de nuestro entorno. ¿Es posible? Pues sí. Sí. Javier Tagri, de ABC. Vale. Yo quería preguntar, siguiendo con el tema de los dos nuevos impuestos, viendo la dilación a la hora de su entrada en vigor, si creen que la recaudación anual puede llegar a que sea la mitad de lo previsto este año, pues más o menos entrará en la segunda mitad. Y luego también quería saber, ante la senda de déficit, si recomendaban objetivos asimétricos de cara a las comunidades autónomas y qué les parece la senda propuesta por el Gobierno. Gracias. Respecto a la primera pregunta, desde luego, cuanto más, de hecho nosotros en la revisión que hicimos cuando ya se presentaron el proyecto de presupuestos anterior, cada vez que hacíamos un informe y pasaba el tiempo íbamos revisando nuestra previsión, no tanto porque revisáramos nuestro impacto anual, sino porque íbamos revisando, claro, el momento de entrada en vigor. En ese sentido, imagínate si se cumple lo que hemos podido ver todos en prensa, de que la tasa Google aplazaría su entrada en vigor al mes de diciembre y demás, pues entonces ahí, claro, el impacto en el año sería prácticamente nulo. Por supuesto que influye el momento de entrada en vigor. Respecto a la senda del Gobierno, nosotros ahí lo que veremos es la probabilidad de que se cumpla la nueva senda del Gobierno. Sí que es verdad que Airef siempre ha dicho y continúa diciendo que lo importante es fijar sendas realistas, que puedan cumplirse. Es mucha peor señal de cara a la Unión Europea el poner sendas muy exigentes que luego sistemáticamente se incumplen, a una senda que a lo mejor sea un poquito más suave, pero eso sí, tenemos que cumplirla. O sea, sobre todo lo importante es mandar la señal de que España está convergiendo a lo que sería nuestro objetivo estructural de medio plazo, que sería el equilibrio presupuestario en términos estructurales o en los términos de lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en torno entre el menos 0,5 y el 0% de déficit estructural. Esa convergencia, esa señal de convergencia es fundamental, ahora al ritmo al que se haga, a nuestro juicio es un poquito más irrelevante. Lo relevante es que una vez fijada una senda se cumpla. Objetivos asimétricos, por supuesto. Nosotros siempre pedimos objetivos asimétricos en el ámbito de las comunidades autónomas. Ya sé que eso no está exento de crítica, que nosotros somos los primeros que consideramos que hay que tener cuidado, ¿no? En el sentido de que si ha habido una relajación fiscal, no puede ser objeto de un premio, como si dijéramos, en cuanto a una fijación de objetivos más laxos. Pero volviendo al realismo de las sendas, hay que ser realistas también en la posibilidad de cumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas. Si una comunidad previsiblemente haya cerrado el 2019 en un déficit superior al 1,5 del PIB regional, es imposible que en un año haga un ajuste de más de un punto del PIB. Si queremos pensar que ese ajuste se va a producir, pues vale, pero ahí nosotros ya hemos pedido que se elaboren planes económico-financieros desde el mismo momento de presentación del presupuesto. En ese sentido, es inevitable
que no puedan tener la misma senda, comunidades autónomas como País Vasco, Navarra o Canarias, que están ya en una situación de superávit con respecto a otras. Todos tenemos en la cabeza, en el extremo contrario, Valencia o Murcia, con un déficit superior al 1,5. En ese sentido, nosotros siempre abogaremos por unos objetivos realistas y, eso sí, luego hay que exigir su cumplimiento. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Bruno Pérez de La Información. Tenía dos preguntas para Cristina, enhorabuena por la consolidación del cargo de alguna manera, y luego también otra pregunta en relación a la herramienta. Empezando por AIREF, en la información que se va a trasladar en ese entregable al Gobierno a finales de febrero, ¿la van a hacer pública? ¿Vamos a poder consultarla todos desde el Gobierno? Relacionado también con eso, se les ha indicado que aceleren en algunas partes del Spending Review más que en otras. Han mostrado más interés en que hagan algún tipo de evaluación un poquito más detallada en alguno de los aspectos del Spending Review. Y luego me gustaría saber también si el hecho de que haya salido tanta gente de la autoridad fiscal hacia el Gobierno en esta ronda de nombramientos, muchos de los cuales estaban coordinando, trabajando en ese Spending Review, puede retrasar de alguna manera los trabajos iniciados. Luego, en relación a la herramienta, que es completísima, me gustaría saber si a la hora de elaborarla habéis encontrado alguna zona de sombra particularmente evidente en la información que proporcionan las administraciones públicas en relación a su gestión, algo en lo que hubierais querido profundizar y que no habéis tenido posibilidad porque no existían datos al respecto. Muchas gracias. Publicidad. Publicaremos publicaremos un resumen y un estado de situación de los trabajos que hemos adelantado al Gobierno. La publicación completa del entregable que se haga, pues la verdad es que nos parece que en este momento no tiene demasiado interés, en cuanto que no hay resultados concluyentes ni recomendaciones por parte de AIREF. O sea, nosotros ahí tampoco queremos saturar los medios ni nuestra comunicación, y realmente cuando comunicamos algo es porque tenemos ya los trabajos concluidos. Sin perjuicio de eso, por supuesto, siempre con nuestro criterio de transparencia se publicará un resumen, un estado de situación de lo que se ha facilitado al Gobierno. Respecto a si al Gobierno le interesan más unas partes que otras, evidentemente, pero AIREF ahí ha recibido un encargo y para nosotros son tan importantes unos proyectos como otro. Lógicamente, por ejemplo, para nosotros tiene muchísimo interés, como en el resto de los proyectos, pues por ejemplo el spending que estamos haciendo de infraestructuras de transporte o de gasto hospitalario, sanitario y en medios de equipo, bienes de equipo. ¿Eso produce ahorros a corto plazo? Pues probablemente no. Sí que puede producir ahorros a corto plazo el spending de beneficios fiscales o de bonificaciones a la contratación, pues evidentemente sí. En ese sentido, para nosotros todos son iguales y mandaremos el estado de situación de cada uno de ellos. Para el Gobierno, evidentemente, tienen más interés unos que otros. Con la información que facilitamos, yo creo que el Gobierno podrá adoptar las decisiones que considere, que desde luego no nos corresponde a AIREF. Y la otra pregunta, ¿me has hecho alguna más? Lo de la salida. Bueno, realmente que estuvieran en parte importante de la AIREF en esta parte del Spending Review, no se ha producido tanta salida de gente. Afortunadamente nosotros tenemos un equipo bueno, iba a decir amplio, pero eso no, bueno y versátil dentro de AIREF, de manera que tenemos todo perfectamente controlado, ¿no? Hay gente en la parte del Spending Review, no sé si sabes que ahí contamos con personal de AIREF, por supuesto, contamos también con asesoramiento científico, contamos también con coordinadores o directores de proyecto que vienen del mundo académico, que tenemos contratados, y bueno, por supuesto en alguno de ellos contamos con el apoyo de consultoría, ¿no?
Es decir, que tenemos un entramado lo suficientemente sólido como para que la marcha de una persona o dos personas que sin duda dejan un hueco pueda ser inmediatamente cubierto. Por eso no esperamos ningún retraso. De hecho, fíjate que os he comenzado diciendo que el plazo nos vence en octubre y que nuestra idea es que en el mes de julio hubiéramos podido hacer ya la entrega y la difusión y la comunicación a los medios de todos los spending. Sí. Realmente nosotros lo que hacemos es determinar el dato y la fuente. Si la fuente no tiene el dato, pues imaginémonos algún municipio que no ha aportado ni el presupuesto ni la liquidación del presupuesto. Falta, pero falta en nuestras fichas y en la fuente del Ministerio. De todos modos, no hemos tenido ningún tipo de obstrucción por parte de ninguna fuente pública para facilitarnos informaciones más. En algún caso, la información era pública y estaba publicada, pero a nosotros nos venía mejor que nos lo dieran en un formato de carga masiva y siempre que lo hemos pedido se nos ha facilitado. Esa es la verdad. Parece bien, hacemos última pregunta, si no hay nada más. José María Casado, por favor. José María, había preguntado. Era en relación un poco con lo que acaba de decir Carlos, así que ya no entiendo. Ya está. ¿Hay alguna pregunta más? Cristina, solo una pregunta un poco más general, ¿no? Yo creo que a raíz de los problemas económicos que tuvimos y los problemas de déficit, un 11%, y nuestra pertenencia en la Unión, gracias a Dios, que nos ayuda a ser un poco más disciplinados, yo creo que hemos interiorizado que nuestra información económica es buena. Pero dicho esto, ¿hay algún matiz para mejorar que nuestras administraciones públicas, algún matiz? Pues mira, me alegra que me preguntes esto, porque es verdad que yo creo que algunas veces somos demasiado críticos con nosotros mismos. O sea, el nivel de información económica que suministran nuestras administraciones públicas está en los niveles superiores de la información que se facilita por las administraciones públicas en otros países de nuestro entorno, con el agravante, en nuestro caso, del grado tan grande de descentralización que siempre complica cualquier obtención de información. Dicho esto, posibilidades de mejora, muchas. ¿En qué? Pues fundamentalmente yo creo que nos falta contar con información de medio plazo. O sea, nosotros es verdad que a lo mejor por lo que tú dices, ¿no? Venimos de una crisis importante, de un nivel de déficit muy alto, y ahí lo importante era que año a año fuéramos cumpliendo los objetivos que se habían fijado. Pero ahora ya estamos saliendo un poco de esa situación y entonces lo que nosotros echamos en falta es planificación de medio plazo por parte de las administraciones públicas. Las leyes presupuestarias, la Ley General Presupuestaria, las leyes de las comunidades autónomas consagran el principio de presupuestación plurianual, de la existencia de unos marcos presupuestarios en los que anualmente se vaya engarzando el presupuesto, y esos marcos presupuestarios de medio plazo no existen. Cuando nosotros hemos incitado a las administraciones públicas a que hagan esa planificación presupuestaria de medio plazo, un poco la respuesta es que la actualización del programa de estabilidad hace esa función de marco presupuestario de medio plazo, pero esa actualización del programa de estabilidad es claramente insuficiente y no cumple con los requisitos que debería tener un marco presupuestario. En ese sentido, calidad, datos económicos, yo creo que tenemos un buen nivel, ahora bien nos falta una perspectiva de medio plazo. Pues muchas gracias. A mí me corresponde primero, que no lo he dicho antes, a Ana Santuistete, subdirectora de la IREF para temas de las comunidades autónomas y corporaciones locales, y a Concha López, analista de las comunidades locales, que tengan el detalle de haber acompañado a la presidenta. A los medios de comunicación, de verdad, os agradecemos muchísimo el detalle que tenéis de venir, porque justifica lo que estamos haciendo y bueno, nos tranquiliza para tener la sensación de que intentamos ser útiles. Y al resto de personas que habéis asistido, muchísimas gracias. Y presidenta, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor, por egoísmo, ¿no? Por egoísmo, porque si lo haces bien, pues seguro que creas condiciones para que esto vaya mejor, y si va mejor, irá fundamentalmente bien para la gente que tiene dificultades, que al final la economía se trata que los que estamos instalados más o menos nos defendemos, pero hay que crear excedente para poderlo repartir.
Pues muchísimas gracias.